Noticias que analizamos en nuestra tertulia con Juanjo Pellegrín. Buenos días, Juanjo. Buenos días. Buenos días, Pedro de los Santos, Enrique Nieto. Buenos días, Pepe Ruiz. Muy buenos días. Y también con Pilar Fernández Montesinos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué decías de Bob Dylan? Que no estuvo nada comunicativo en un concierto aquí en Murcia. Estuvo en Murcia, yo no sé si fue 2021, pero recién terminada la pandemia, con sillas separadas, 1 metro, y no dijo hola, no dijo adiós, no nos miró, no anunciaba las canciones, empezaba a cantar. O sea, fue una cosa además con un montón de personal de seguridad evitando que pudieras grabar o hacer cualquier foto, pero que venía y que te ven el móvil. O sea, fue un poco antipático. Bueno, no tendría un buen día. No sé si los ha tenido. Cuando los tiene, escribe. Y luego ya está. Bueno, ¿cambiamos la hora o no? Sí, bueno, cambiarla hay que cambiarla. Este fin de semana sí o sí. Dice, ¿para qué? Pero, ¿luego qué? ¿Sois partidarios de seguir con esto de cada 6 meses? Yo no soy partidario. O sea, quiero que la dejen fija. ¿Pero cuándo? ¿En verano o en invierno el horario? No, esta. Ahí está el debate. Yo creo que esta, ¿no? Claro. Después de 80 años, vamos a cambiar. Bueno, yo soy mucho más joven que tú y Bueno, no, eso lo tengo muy claro. entonces no he vivido tanto como tú esta situación, pero desde luego yo prefiero que se quede como está, claro. ¿Pero como está cómo? ¿¿Ahora o la semana que viene? Ahora, la de verano. La de verano. Claro. Pero la de verano, entonces amanecerá a las 5 y 10 en Mallorca. O sea, en Baleares. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y si te va hay que pensarlo, porque no serán las noches esas hasta las 9 y pico de la noche, noches de verano. Va a anochecer antes y va a amanecer mucho antes. Pero si te vas a Finisterre, como eso en este caso. Claro, pero no se puede estar en todos lados, no se puede. Las medias horas, ¿no? Bueno, pero eso es Sobre todo que no cambien. Es decir, yo creo que a muchísima gente, yo me incluyo, aunque no demasiado, a mí no me afecta mucho, pero sí conozco a gente que le afecta, que se encuentra un poco durante unos días desconcertado, sobre todo a las personas mayores. Cambiarles el chip, levantarse, abrir las ventanas y que se vea lo que se tiene que ver, no la luz un tiempo y otras veces la oscuridad, ¿no? Un poco vivir así siempre. Yo creo que no es bueno. Y además, una vez que está comprobado que económicamente no significa materialmente nada, pues entonces, ¿qué fue por lo que se hizo? No da ningún ahorro ya. además ahí, ¿no? Muy simbólico, ¿no? Claro que esto no depende de nosotros, sino depende de Europa. Y ya hay algunos países que dicen que no están dispuestos a cambiarla. Y otros el horario, con lo cual estamos creando una polémica de verdad. Y otros que dicen que sí. O sea, ya ha habido varios países que dicen que sí. Sí, y otros que no. Ya, pero hay algunos que otros. Pero vamos, lo de siempre. Es muy difícil. Lo de siempre. Como las comunidades de vecinos. Claro. 50-50. A Juanjo lo del cambio de hora no le sienta bien. No, me sienta fatal. Yo soy de esas personas que sí que les afecta, aparte de que yo que vivo en la Huerta, pues cuando es invierno, que a las 5:30 de la tarde, 6, esté casi de noche, es un tanto deprimente. Y bueno, pues sí que pueda depender de Europa. Es que que estas cosas dependan de Europa. Voy a dar un dato interesante. Hay un pueblo en Noruega que, por común acuerdo de sus habitantes, decidió suprimir el conteo temporal directamente. Es un pueblo en el que el tiempo como tal, lo entendemos, no existe. Sabéis que en esa zona hay prácticamente 6 meses de día y 6 meses de noche. No es ni día cerrado, ni día abierto, perdón, ni una noche cerrada. Y el pueblo de común acuerdo, un pueblo de menos de 1000 habitantes, decidió: vamos a suprimir el tiempo, que cada uno cuente como le dé la gana. Es decir, al fin y al cabo, yo creo que si llevar esto al referéndum, pues también es verdad que quizás no merezca la pena, pero que dejen vía libre a los países a hacer lo que les dé la gana. Yo creo que a muchos de nosotros nos cae mal ese cambio de hora, los que somos más o menos ordenados y nos cuesta terminar las vacaciones, volver al orden, volver a la rutina, pues que nos quiten ahora una hora, nos pongan una hora, pues es un poco un follón. Yo la verdad es que lo quitaría. Quien tiene chiquillos, Pilar, suele decir, hombre, me viene mejor ahora el horario de invierno porque a las 7 de la tarde o a las 8 ya es de noche. Sí, pero los tienes a las 6 en la cama. Bueno, de todas formas, cuando hice la residencia en La Risaca, tuve la fortuna, porque es que es tener fortuna, de que en 5 años de residencia me tocó 2 noches de cambio de hora. Pero nunca me tocó esa que trabajas 1 hora menos, sino la que trabajas una hora más.
¿Cómo pasa ahora, Pedro? Bueno, yo pongo el punto de discordia. Yo estoy de acuerdo con la situación actual de que haya cambios de hora. Yo entiendo que la naturaleza es sabia y hay que, en esas horas diurnas, pues hay que aprovecharlas para el trabajo, para las actividades, y las horas que no hay sol, pues deben de ser evidentemente para el descanso. Eso es lo que nos marca de alguna forma en la naturaleza. Yo entiendo que, bueno, Pedro Sánchez, pues bueno, tiene que ir despistando cositas y es algo nuevo y en este caso se ha liado precisamente con Donald Trump. O sea, Donald Trump está también con el cambio de hora en Estados Unidos, algo que, por cierto, en Estados Unidos lleva pues más de un siglo haciéndose el cambio de hora, aunque se hace en época 15 días, en concreto creo que es el 8 o 9 de noviembre cuando van a hacer ellos el cambio de hora. Yo entiendo que se haya alineado perfectamente con Sánchez, pues el primer ministro representante de Finlandia. Pues en Finlandia, lo comentaba, en Finlandia, ¿qué más les da si en la parte norte, pues bueno, pues tienen prácticamente de noche 3-4 horas en invierno y de día, pues en verano, al revés, ¿no? O sea, en esa evidentemente naciones no influye, lo mismo que en Rusia, no tiene cambio de hora, porque bueno, pues tiene determinadas horas. Tampoco influye, obviamente, a las zonas que están cerca del Ecuador, a la América Central, que tiene unas mismas horas de sol y de penumbra durante todo el año, no le afecta. Pero en concreto la latitud que tiene España, lo mismo que la que tiene Estados Unidos, que es muy parecida, sí favorece a priori ese cambio de hora. O sea, no parece lógico que si siguiéramos con el horario de verano, en Galicia nos amaneciera a las 10 de la mañana, ahora en noviembre, diciembre, y si encima hace pues un día nublado, como suele hacer en Galicia, pues prácticamente estarían de noche pues todo el invierno. Ni tampoco parece lógico que en verano, pues a las 5 de la mañana, pues ya fuera en Baleares o en Barcelona de día. Parece, digamos, utópico cuando son unas horas que tampoco se pueden aprovechar por las 5 o las 6 de la mañana. Pues yo creo que prácticamente de los pocos que tiene el horario, Joaquín, eres tú esas horas de trabajar, ¿no? Te vendría bien, pero por otra parte parece no lógico. Por tanto, yo estoy perfectamente de acuerdo con que se siga manteniendo ese horario y nos dé pues unas horas diurnas lo máxima posible. Los ritmos circadianos son fundamentales, ¿no? Hombre, es que me extrañaba, yo leía que quisiera entrar a ver exactamente el estudio, porque luego se crearía el debate de si horario de verano, horario de invierno y tal, pero leía en concreto ayer o anteayer un artículo, me gustaría ver la investigación de una investigación que ha hecho la Universidad de Harvard, que es una universidad competente, diciendo que afecta a la obesidad. Yo diría, ¿en qué puede afectar a la obesidad? ¿Se va a comer más si hay, no sé, más horas? No, pero sí que hay afectación metabólica. Pasa con el tema de la apnea del sueño. Es un factor de riesgo cardiovascular per se, independientemente de si tienes hipertensión o colesterol. Entonces, la falta de sueño, por supuesto, que puede afectar a la actividad metabólica, porque tu sueño está hecho para reparar todo lo que has hecho durante el día. Entonces, si el sueño es con luz, no es lo mismo. O sea, se hicieron, por ejemplo, lo de la melatonina, cuando se investigó con ratones ciegos. Entonces se vio que no descansaban igual, no tenían el mismo... No quiere decir que las personas ciegas no puedan descansar, pero que el tema de la luz, cuando tú estás acostumbrado a percibirla y dejas de percibirla y entonces descansas con luz, el nivel de descanso no es el mismo y por lo tanto la actividad metabólica no se ralentiza lo suficiente. Quería decir que lo he vivido un poco en el norte de Escocia, ya totalmente arriba, en verano. Estuvimos en el mes de julio y anochecía a las 11:30 de la noche, por ahí, porque la latitud es la misma materialmente que Estocolmo o por ahí. Entonces, la verdad es que es sorprendente. Es tremendamente sorprendente y además te acostumbras muy mal. De llegada de España allí y llegar y empezar a notar que son las 11 de la noche y está de día, realmente te afecta. Te afecta y luego a la hora de dormir, por supuesto, te acuestas y no sabes qué hacer. Yo recuerdo decir, hay que hacer como las gallinas. Siempre se decía y encima no tienen cortinas ni persianas en muchos de esos países, encima. No tienen cortinas ninguna. O sea, no quieren aprovechar la luz a tope. Bueno, vamos a centrarnos en la actualidad hoy, que el que fuera presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, comparecía como testigo, en este caso del juicio Nuevo Cartago, que se está siguiendo en el juzgado, bueno, ya como vista oral. Y bueno, los titulares hoy, nosotros lo hemos comentado también, Valcárcel asegura que no supo nada de Nuevo Cartago hasta que le llegó la invitación de la presentación del proyecto, o un expresidente que no sabe nada. No sé qué os parece cómo está desarrollándose el juicio y bueno, pues ¿qué os parece? Después de tantos... perdón. Lo que iba a decir es que, hombre, Ramón Luis Valcárcel es una persona
después de tantos años, es como así un poco de la familia, ¿no? De estar ahí tantos años en esto. Pero en el tema que diga que no sabía nada, yo creo que, hombre, que es muy raro. Quiero decirte, el proyecto era la leche que dice por ahí la gente. El proyecto era un proyecto enorme en el cual todos sabíamos, todos estábamos en el ajo. Quiero decir, todo el mundo de los medios de comunicación lo sabíamos. Sí, bueno, y entonces era Lopollo, una zona que conocemos perfectamente, entre los Urrutias y los Nietos, llegando arriba, metiéndose hacia arriba, dejando, bueno, quiero decir, eran muchísimos kilómetros los que se iban a tal, todos sabíamos que eso estaba protegido, es decir, desde el primer momento los ecologistas montaron sus protestas y sus cosas, allí desde el principio. Es más, yo creo que la desaladora de Escombreras se puso en marcha pensando en ese proyecto. Porque, según tengo entendido, te estoy hablándote de información de la época, según tengo entendido, lo que pedían los promotores, lo único que pidieron seriamente para montar aquello, que iban tropecientas mil casas y 2 campos de golf, era que hubiera agua suficiente. Y entonces, como no la había, entonces el proyecto de la desaladora de Escombreras creo que venía para eso. Entonces, por lo menos estas son las cosas que se barajaron en esos momentos, que han pasado un montón de años. Entonces, que Valcárcel diga que no sabía nada, pues vamos, yo creo que es una cosa bastante difícil de aceptar, porque se hablaba de esto continuamente. Era un proyecto tremendo. Y además muy impactante porque iba a un sitio que todo el mundo sabía que era un sitio en el que no se podía construir, que había que cambiar completamente el esquema. Y la protección, ¿no? Y la protección. Más opiniones. Bueno, yo no debo decir mucho porque en aquel momento estaba en el gobierno regional y estuve en alguna reunión en Lopollo y conocía perfectamente a los hermanos Armengol, catalanes, que eran los que llevaban la finca y los que estaban contar de que se recalificara el tema y todas estas cuestiones. Quien conocemos algo la política regional desde hace muchísimos años y el tiempo que estuvo Ramón Luis Valcárcel, pues Ramón Luis Valcárcel era una especie, y no lo digo con mala intención, ni muchísimo menos con una buena amistad con él y la familia, pues de caudillo dentro del PP, o sea, como comenta Enrique, pues claro que conocía evidentemente el tema y lo conocía perfectamente. Otra cosa, como dijo ayer en el juicio, es que efectivamente quien tenía que firmar y tenía lo que ver las cosas eran los consejeros, los directores generales y evidentemente los jefes de servicio del gobierno regional. Eso es otra cosa, pero evidentemente conocía perfectamente el tema, porque ningún consejero y ningún director general nos atrevíamos a hacer alguna cosa sin que tuviera conocimiento del presidente regional. Yo ya no me acuerdo de aquello, ¿sabes? Me pasa como con la Gürtel. Después de 15 años, ya no sé ni lo que pasó. Bueno, vamos, sí lo sé, ¿no? Pero después de 15 años, por ejemplo, el tema de la Gürtel... Vamos, a lo mismo que se desarrolla en juicios de hace 15 años ahora, ¿no? A ver quién se acuerda, como decía Paco Márquez, no sé alguno. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de aquello? ¿No te acuerdas? Si quieres te lo cuento. No, hombre, Enrique. La memoria todavía me funciona medio regular, no totalmente, pero medio regular. Pero no, que me llama mucho la atención, lo mismo que con la Gürtel, ¿no? 15 años, y sorpresivamente lo del señor que fue a la boda del señor Aznar, que no paga en su vida aquí en España. Francisco Correa. El señor Correa, no me acordaba. Sí. Aquí, pues aquí cada uno se echará la culpa e intentará quitarse pues el resultado de lo que allí se averigüe y dicte la sentencia y se acabó. Pero tan desfasada la justicia como ha sido en este caso y como lo está haciendo arriba, pues ya no es justicia así de claro. Juanjo. Pues yo, como diría el emperador Augusto, pues estaba tan entusiasmado escuchando vuestras aportaciones que se me ha olvidado lo que tenía que decir. O sea, que estoy plenamente... Por el tiempo pasado. Estoy plenamente... En 20 años debe haber pasado lo mismo. Plenamente de acuerdo. Aquí siempre tenemos más o menos lo mismo, ¿no? Que el comandante en jefe dice que no conoce lo que hacían los soldados rasos ni toda la cadena de mando, cuando al final todo salía en última instancia de su despacho.
yo lo que critico más abiertamente, lo que me parece indignante, es esta cadena administrativa enorme, esta dilación de abogados de la comunidad, de letrados de la comunidad, que al final dilatan tantísimo el procedimiento judicial que empieza a perder sentido, empieza a perder contenido. Y para cuando va a llegar el juez a sentarse en la mesa a ver las cosas desde el principio y a decir, bueno, vamos a ver lo que tenemos en auto, resulta que han pasado ahí 15 años, 12 años, 20 años, 25 años en algunos casos en este país, y empieza todo a carecer de ese contenido. Luego resulta que lo que podía ser delito en muchos casos ha prescrito, como hemos visto en infinidad de casos. Y en el momento en que tenemos pues la suficiente entidad en estos asuntos y vemos que las garantías jurisdiccionales pues se ven muy menoscabadas, muy conculcadas, pues la desconfianza en el sistema obviamente creo que es algo que compartimos todos en mayor o menor medida. Que alguien quiera creerse, por muy del PP que pueda, por muy afín que pueda sentirse al PP murciano, cosa que la considero muy respetable, que alguien pueda creerse que Valcárcel no sabía nada, pues es cuanto menos abracadabrante, ¿no? Así que bueno, pues hay una más, como se dice, ¿no? Una raya más en el tigre. En el caso los testigos están obligados siempre a decir la verdad, ¿no? Sí, sí. No los encausados, no los procesados, en el tema pero sí los testigos. Precisamente esta mañana se hablaba en el tema de Santos Cerdantes, algo al paso, con el tema del artículo 502 en su apartado número 3 del Código Penal, ¿no? Que en sesiones del Senado se está obligado a decir la verdad y que parece ser que van a instruir causa contra él por estos asuntos. Esto de la verdad, ¿no? Como la verdad es relativa, pues ya depende de la moral de cada uno, ¿no? Parece ser. Es mi verdad. Ojalá no fuese así, ojalá no todos obedeciésemos unos principios rectores morales que... No sé lo que opinarás tú, pero conociendo a Antonio Cerdá, además, Antonio Cerdá es una persona, ha sido siempre una persona de Valcárcel, es decir, era un consejero de Valcárcel. Mano derecha. Entonces, y luego el carácter y la personalidad de Antonio Cerdá, era un hombre muy de hacer lo que le mandaran, muy de hacerlo, pero además con una fidelidad y una sinceridad absoluta, porque su personalidad es así. Antonio Cerdá siempre ha sido un hombre muy recto en todo y no estoy seguro que no haría más que lo que le dijera Antonio, lo que le dijera Valcárcel, seguro. Estoy contigo, Enrique. Ya, es que nos hemos acostumbrado a que los líderes, cuando aciertan, todo ha sido su idea, y cuando se produce algo, no sabían nada. Y ahora lo estamos viendo con lo del Peugeot. No sabía nada. Es el mejor líder que hay, Pedro Sánchez, pero dos tipos que le acompañan en un coche durante un año y no se ha enterado de nada de lo que pasa. Entonces parece que estamos constantemente en la fábula esta del rey desnudo, pero cuando nos interesa, porque cuando no nos interesa es el más inteligente y el mejor líder que ha habido y habrá. Oye, que va a pasar una cosa, ¿no? El tema de autónomos, ¿no? Que nos van a subir los autónomos, no sé qué, no sé cuánto, y de pronto... Ya no. Pues ha dicho el presidente que no, y encima como si se nos perdonara, ¿no? Hay gato encerrado ahí, en esa congelación hay gato. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pues, oye, y al hilo del autónomo, no sé si sabréis que no necesariamente si yo ejerzo una actividad tengo que darme de alta de autónomo. O sea, hay actividades, por el propio texto refundido, la Ley General de la Seguridad Social, establece dos requisitos para darte de alta. Uno, la habitualidad, y otro, que ganes más del salario mínimo interprofesional. O sea, que si tú mañana empiezas a trabajar y tienes 6.000 euros y no es habitual, tú, a efectos fiscales, efectivamente tendrás que declarar. Tienes que declarar, pero a efectos de seguridad social no tienes que darte de alta. El problema es que cuando empieces a ganar más dinero, llegará la seguridad social en connivencia con Hacienda y te mandarán la correspondiente carta para regularizar los años que has estado. Que has estado superando ese mínimo. O sea, sí, lo que pasa es que hay dos sentencias contradictorias. Cuando Hacienda va a llamar a tu puerta y no va a ser para llevarte una bolsa de bombones y un ramo de flores. No habéis recibido. Por desgracia. No habéis recibido nunca bombones ni nada. Ni felicitación. La banca siempre gana. Las prácticas que tiene Hacienda, que son legales porque obedecen a un código tributario, son lo que podríamos llamar sin paños calientes prácticas totalmente mafiosas. Es decir, hasta el punto de que cuando se hace una inspección importante, hablamos de inspección de identidad, y termino ya, Hacienda es capaz de decirle a la empresa, yo sé lo que tienes que declarar, pero no te lo voy a decir. Vas a ser tú quien me lo diga,
Vas a ser tú que me lo digas y ya comprobaremos si es cierta esa cifra o no. Y es cierto, ¿eh? Por el amor de un solo Dios. Tiene todo. Eso absolutamente todo. Algo que debería indignarnos, pero hay algo interesante, es que ninguno de los partidos, incluyo a los partidos de extrema izquierda y a la derecha punky que tenemos ahora, que un poco no sabe dónde ir el timón, ninguno propone una reforma del sistema tributario. Cuidado con esto. Hay dos temas que se hablan de vez en cuando en los bares, en los partidos, que es la ley electoral por un lado, reivindicación histórica de la izquierda, que una vez que han tocado parcelas del poder no han vuelto a sacar, y el código tributario, el sistema tributario en esencia, que tampoco se ha tocado. Es decir, ahí hay una maquinaria que yo creo que obedece a intereses incluso más superiores que los de los partidos. Yo he de decir a eso que conozco con mucha cercanía a gente que... Muy bien, conoce gente allí en Hacienda. Gente que trabaja en Hacienda y que son de una rectitud tan tremenda. Por supuesto. O sea, con una conciencia social tan arraigada. Por supuesto que y con una incapacidad absoluta de abusar de nadie. No, sí, los inspectores no, es la ley la que está así. Has dicho técnicas mafiosas. Es que es la ley la que las permite, es decir, la ley es la que los promueve esas técnicas. No, lo que quiero decirte es que hay gente ahí que se mueve por unos parámetros tan serios en su ética personal que, no es que dude, es que estoy absolutamente seguro que el concepto mafioso no ha entrado jamás en esas cabezas y en esos espíritus. Porque, Enrique, creo que lo ha llevado usted al tema personal en cuanto a los inspectores de Hacienda, el personal técnico. Yo me refiero a cómo está configurado. Cómo está configurado. Pero bueno, incluso en estos casos hace poco se exoneró a esta actriz, creo que se llama Ana Duato, la de Cuéntame. Sí. Bien, el asesor que había llevado esto, no recuerdo el nombre ahora mismo, soy tremendamente malo para los nombres, había sido inspector de Hacienda, muchos años. Cuidado que tenemos 25 años más o menos de casos de inspectores de Hacienda que se han pasado al lado oscuro, de técnicos de Hacienda que se han pasado al lado oscuro. Como jueces también, por supuesto. Y abogados, y algún que otro abogado del Estado. Abogado del Estado. Yo me quería referir... Una cosa es la gente que está fuera del cuerpo de inspectores de Hacienda o de técnicos de Hacienda, y otra cosa es la ética personal de los inspectores de Hacienda que están dentro. Por lo menos los que yo conozco y son cercanos a mí, es que son gente de una conciencia tan exigente, de una ética tan exigente que... yo creo que no estábamos aludiendo a las personas. Yo creo que no estamos poniendo en duda. A Pepe o a Juan. No, en absoluto. Va un poco también por el contexto. El sistema como tal. Yo me refiero al sistema, es un tanto perverso. Un sistema que a veces los ciudadanos tampoco entienden, pues, por ejemplo, el hecho de que, no sé, a alguien le estén bloqueando, por ejemplo, la devolución de la renta de la campaña de este año porque tenga un desajuste. Una sanción, porque tiene una sanción. Bueno, eso se entiende. Si hay una sanción se entiende. Pero porque hay un desajuste de 20 euros en no sé qué, ¿no? La inversión de la carga Mientras, de la al mismo tiempo, asiste perplejo al hecho de que como pues Hacienda ya en otro estrato negocia determinados aplazamientos con clubes de fútbol o con no sé qué sociedades con las que tal y no sé cuánto. Dice, luego cual, o sea, a mí me estás apretando por un desajuste de 20 euros y por un desajuste de 200 millones, eso sí lo negociamos. O sea, no sé, estas cosas no... Aquí al ciudadano no le sorprende mucho. Es decir, ¿cómo es posible que un señor que está aquí en España y que se ha codeado con... Resulta que jamás no ha pagado nunca impuestos, jamás lo dice así tan tranquilamente. ¿Usted ha pagado una vez impuestos? No, nunca. En 1999 le preguntaron. Sí, y nada. Y seguro que ha recibido alguna carta de la ministra, ministro o lo que sea, recordándole que tiene su obligación de hacer la correspondiente declaración de renta. ¿Eres autónoma? Sí. ¿Y esto de las cuotas? Pago. Mucho. Sí. No pagues. Religiosamente. Y no la pagues. Pero te van a subir la cuota. De pagar un mes porque te van a embargar. Hombre, te requerirán y te embargan. Entiendo que si yo quiero que mi jubilación sea similar a la de un asalariado por cuenta ajena, tendré que subir mis cuotas. Pero como no me lo va a asegurar, sé que no va a quedar cuando yo llegue. No, eso no, yo no estoy de acuerdo. Entonces ahora mismo... Me fastidia bastante. Yo creo que se plantea. Juanjo, que también es autónomo. A ver, aquí hay un debate que... Dices antes que había gato encerrado, ¿no? Hay un debate que es complejo.
Es decir, cuando tenemos el tema del debate de los autónomos, no es tan sencillo como decir sí o no. A ver, a todos nosotros, en el fondo de nuestro corazón, nos gustaría no pagar impuestos. Pero todos entendemos también, ¿vale?, que estamos viviendo en sociedad y hace falta pagar carreteras y pagar los presupuestos que tiene el Estado, aunque estén congelados desde 2023. Dicho esto, la seguridad social, tal y como está planteada, y no tiene visos de ser reformada, es un sistema Ponzi de manual. Os invito a que reviséis el caso Ponzi para que veáis. ¿Pero qué es el caso Ponzi? Las empresas Ponzi es lo que se ha llamado comúnmente empresas piramidales, el funcionamiento de una empresa piramidal. Así es como funcionan las pensiones. Es un sistema que funciona, si cogemos la pirámide malthusiana de demografía, cuando la pirámide la tenemos así, es decir, hay más población juvenil que población envejecida, puede funcionar, porque hay una renovación. Pero cuando nuestra pirámide va tendiendo, que es la tendencia europea, a ser una pirámide invertida, según demografía clásica malthusiana, el sistema de seguridad social que tenemos, que se llama sistema de integración de cuotas, empieza a resquebrajarse. Y al final acaba estructurándose como un sistema Ponzi. ¿Qué es lo que quiero decir? Que actúa como una empresa piramidal, que si cualquiera de nosotros quisiese montar una empresa y la pusiese a funcionar como funciona la seguridad social, llegarían los técnicos de Hacienda, fieles servidores del Estado, y no dirían, oiga usted, esto no se puede hacer. Como todos los años cierran empresas y hay causas por esto. Entonces, yo lo primero que quiero aclarar, yo sí estoy de acuerdo con que haya una cuota de autónomos, cuidado. Sí estoy de acuerdo con eso. Tenemos que colaborar, tenemos que contribuir y tenemos que tener asegurada más o menos una pensión futura. Claro. El problema es que los autónomos es un colectivo que tiene muchos problemas desde hace mucho tiempo y ha estado abandonado a su suerte por todo el espectro político. Todo el espectro político. Es decir, ¿qué pasa con el paro de los autónomos? ¿Qué pasa con, como se está diciendo ahora, los días de descanso o días de duelo cuando se trata de autónomos? Con la propia IT también. ¿Qué pasó en el COVID cuando muchos autónomos nos vimos fuera de juego? Entonces, claro, es un colectivo que va disminuyendo desde el año 2008, está en minoría respecto a los asalariados, desde el año 2008, y que ahora mismo se sitúa en el 14% de la población activa. Esto yo creo que debería de preocuparnos bastante, porque si no hay autónomos no hay emprendimiento, porque lo que pasa es que aquí cuando se habla de empresarios se habla de esta especie de figura demoníaca, demiúrgica, pero el autónomo es el panadero, es el cerrajero, puede ser tanto el médico de la privada como el abogado, todo el sector servicio, las pymes. Y esto pues bien merece que haya una revisión a un nivel general. Pero no para suprimir cuotas y este cántico populista de no, si lo que hay que hacer es quitar autónomos y IRPF, claro, y también podemos quitar la policía si nos ponemos. No, sino vamos a hacer un sistema lógico. Hay personas que no deberían pagar cuotas hasta determinados ingresos, en eso podemos estar de acuerdo. Como están en otros países. Como están en otros países. Y tampoco tiene sentido que haya una carga fiscal tan grande para el emprendimiento, pero eso no significa no pagar impuestos. Es que a mí tampoco me parece bien la burrada que le quitan a la gente de la nómina. Sí, el problema yo creo que no son los impuestos, sino lo que se hace con nuestros impuestos. ¿Y en qué se gastan esos impuestos? Está muy bien lo de sanidad, carreteras, claro. Pero cuando te das cuenta de que sanidad y carreteras es la mínima parte... Si no llega al 10% del PIB. Es que es una barbaridad en qué se gasta. O sea, a mí qué me importa ahora mismo con los problemas que hay, si hay que limpiar el agua del lago no sé qué, de no sé qué continente, teniendo lo que tenemos metido aquí. O sea, con tantísimo problema. Es que un tratamiento del cáncer que se nos llena la boca es tan caro. Carísimo. O hablan de el tabaco. Ayer, yo fui fumadora. Ayer yo veía un estanco y decía, ostras, esto... ¿Cómo lo estamos permitiendo? Precioso. Que mucha gente Precioso. decían, no, a ver, mi padre murió con una máquina de oxígeno al lado, sin poder respirar desde los 55 años hasta los 83, progresivamente por una EPOC. Eso es una enfermedad provocada por el tabaco. No es otra cosa. Hay más factores genéticos que te ayudan a desarrollarlo o no, pero sin tabaco no hay EPOC. Jamás. Entonces, muchas veces dicen, no, es que los impuestos del tabaco... Mi padre, por ejemplo, por poner ese caso, yo he visto muchos pacientes respiratorios a lo largo de mi vida. 3 inhaladores diarios son 150 euros mensuales
desde los 55 hasta los 85. Son 30 años a 150 euros solo los inhaladores. Después está la máquina de oxígeno. Después está si tienes que ponerle terapias respiratorias domiciliarias o si tienes que fisioterapia respiratoria. Los ingresos por neumonías. La máquina de apnea. ¿Cuál es la alternativa a eso que estás Porque diciendo? estamos dejando... O sea, no solo es una concesión pública tener un estanco, sino que estamos dejando que se venda una droga, y ahora lo de los vapor, pero estamos dejando que la gente se envenene sistemáticamente. Y hablamos de libertad. Vale, muy bien, somos libres, igual que eres libre de drogarte si quieres, pero con financiación pública. No, estoy de acuerdo. O sea, ¿qué es esto? Estoy a favor de que una farmacia sea una concesión pública, Enrique, pero ¿por qué un te estanco. preguntabas eso? Estoy totalmente de acuerdo. Aparte que mi padre pasó por lo mismo que has comentado, así que estoy muy sensible. Y vas viendo cómo esa persona se va Sensible con ese apagando. tema. Y además, con un gasto público, ¿cuánto pudo generar un paciente como mi padre fumando a base de impuestos? Si 30 años ha estado comiendo de las arcas públicas para tratar algo que le han dejado hacerse. Yo es que entiendo todo lo que estás diciendo y además lo tengo cercano, quiero decirte que sé muy bien de lo que hablas. Pero vamos a ver, ¿cuál es la alternativa que propones? O sea, que propones que no haya estancos. Pero no, que se prohíba. Que no se que prohíba. no haya estancos, sino que Yo creo que va más por la línea de que no sea una concesión pública. Exacto. Porque va más por esa línea lo que quiere además, decir luego Pilar. tú puedes comprar una licencia, lo cual me parece absurdo. Tenía su sentido porque se le daba a las viudas de militares fallecidos. Su origen no sé sí. qué. Su origen sí, era una especie de beneficencia. Pero entonces, una vez que tú has demostrado que lo que estás vendiendo es un veneno, sí, pero ¿qué porque hacer estamos vendiendo veneno con la connivencia de lo público. Pero, Pilar, la propuesta es, o sea, entiendo muy bien cómo has expuesto el problema, pero ahora, la respuesta, ¿cuál es la respuesta? Enrique, si yo lo supiera, no estaría sentada aquí. Seguramente estaría en el Congreso de los Diputados insultando a alguien, porque eso es lo que hacen. Si llega un hombre con una insuficiencia respiratoria por el tabaco, ¿qué hay que hacer? Necesitará el oxígeno. Y en España no te hacen... consumo de alcohol, perdón, un segundito. en bares, En España discotecas. no te hacen un trasplante de hígado si se demuestra que has bebido en los últimos 6 meses. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ver, entonces, con el tabaco, ¿qué opinas? ¿Que el que llegue que haya fumado en los últimos 6 meses? ¿Qué fechas das para que no les atiendan, por ejemplo? Hay pocos órganos. Es muchísimo gasto. Entonces, si tú educas bien a la población, prohíbes... Y lo dije hace poco, Zapatero no me cae bien, pero la UME y la ley antitabaco son 2 cosas que le voy a agradecer toda la vida. ¿Y qué me dice? Yo estaría de acuerdo en eso también, ¿eh? Sí, pero ¿qué me decís de la... Lo digo con lo digo ¿A qué se refiere? Una prohibición sin problemas, del tabaco, ¿no? O que no se atienda a los enfermos. Que progresivamente se vaya ¿por qué el Estado te paga la licencia para poner una tienda de veneno? No, si en eso estoy completamente de acuerdo. Es que es como si financiaran las licorerías. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero el tema, perdón, Pepe, termino. Sí. El tema, yo lo que quiero es... ¿Qué hacemos? ¿Qué hace me estaban comentando por ahí, dicen, bueno, prohibimos todo. Prohibimos el alcohol, el tabaco, los dulces... Hombre, el azúcar. Las bebidas azucaradas. Los niños pequeños, los dos. Es que no sé si la palabra es prohibir, no sé si se puede regular de una mejor manera. Y Pilar, ¿y cómo regularías? No lo sé, que si no yo estaría en política. Vamos a ver, si veis los productos que compráis o que compramos todos los días en supermercados, en lo que sea, verás que llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aditivos distintos. Todos los días. Todos los días. Y eso es veneno puro. Totalmente. Pues Está autorizado. ¿Qué hacemos? Está autorizado. Si comparamos el daño que puede hacer el ciclamato, la sacarina, lo comparamos con el daño que hacen las más de 4.000 sustancias lo otro es nocivas. peor, porque te va matando poco a poco. Vamos a ver. Los aceites vegetales sabemos que esos son malos. Sí. Vamos a ver, que tú yo compro un producto... ahí lo tenés. Sí. Yo no compro un producto... Sí, y mi mujer fuma también y convivo con ellos. No lo compro. Paso hambre. Pepe, pero tú fumas. Yo fumo. Y pero no te preocupan los aditivos de mi los esperiometría de hace 2 meses es 100. Y yo que me alegro, que, pues que siga así, Eso Pepe. no existe. Pero que
Esos aparéticos que sabes tú que te un buen cigarrico, un puro después de una comida no puede sentar mal. Pues normalmente estoy en el 98. Sí, yo creo que he hablado de los perfiles genéticos. Yo digo que no tiene mucho sentido ir grabando con tanto impuesto algo que acaba siendo, que al final es legal. Es decir, si no se prohíbe, yo tampoco soy muy amigo de las prohibiciones tajantes, no creo que tampoco tenga que estar la Guardia Civil persiguiendo a fumadores. Pero sí que es cierto una cosa, si se está vendiendo un producto que es legal, todo lo que sea grabar ese producto es, al final no deja de ser ingeniería fiscal estatal. Entonces, a mí lo que no me gusta es un poco la hipocresía gubernamental de todos los que manejan esto, ¿vale? Que tampoco va a cambiar cuando llegue tal o cual partido. Y es que sí, esto está muy mal, no hay que fumar, no hay que beber, o no hay que hacer... Pero si estáis llevando un pastizal porque estáis grabándolo con impuestos. Yo sí veo mal a título de concesión pública si estoy con Pilar. Lo que viene a decir Pilar es que esa recaudación impositiva no compensa el gasto que esos hábitos crean luego en la sanidad. Hablar del cáncer. Puede ser. He hablado del EPOC, pero sanidad. El asma y el cáncer de pulmón, con todas las cirugías que se hacen cuando se pilla tiempo, con la quimio, con la radio, con la rehabilitación... Pedro, danos una solución. Venga, ¿qué hacemos? No, yo no la veo. Tendríamos que volver a tiempos muy pasados, prácticamente a la prehistoria. Se estaba comentando aquí, no solamente el tabaco es dañino, ya nos lo dice, nos lo marca el mismo ministerio en las cajetillas, provoca cáncer, provoca, en fin, tal. Pero es que eso se estaba comentando, es que cualquier producto alimenticio hoy por ahí que compramos, cualquier lata, cualquier comida envasada, pero no produce adicción. Una serie... Es que no produce adicción. Tampoco el daño es el mismo. ¿Cómo que no produce adicción? O hay un refresco que es universal. Una patata frita o eso no produce adicción. Hay unas galletitas en el Mercadona con chocolate. Eso se llama voluntad, pero lo del tabaco es adicción. Además, la adicción psíquica del tabaco es mayor que la confitería y los mismos dulces para niños que se vuelven obesos y que empiezan a tener, tú lo sabes, fenómenos de diabetes. Pero eso es una cuestión de educación, porque no es una droga. No podemos educar a nuestros hijos a que no fumen o a que es maligno, pero... El azúcar te lleva por un camino. Mirad, yo creo que no hay nadie que vosotros conozcáis que pueda hablar más del cáncer del pulmón que yo. Entonces, y de los problemas del tabaco. Sí. Pero quiero decirte, es cierto lo que estaba diciendo Pilar en los tratamientos, los caros que son, efectivamente. Por cierto, oncología de la risaca funciona de una manera tan fantástica, con gente tan preparada y con una atención tan perfecta, que merecen la pena que se les nombre aquí como tales, por supuesto que sí. Porque es espectacular. El dinero que se gastan, claro que sí. Supongo que estos tratamientos cuestan mucho dinero. Inmunoterapia, los que pueden, o quimio y todo lo demás. Y luego me gustaría que fuerais por allí, algunos, si no lo conocéis, por las consultas de oncología de la risaca, y veréis que las salas de espera caben aproximadamente 40 o 50 personas, y si estás allí un par de horas, se llenan y se vacían constantemente, ¿no? Porque hay por lo menos 12 o 13 consultas abiertas atendiendo gente. Entonces, se crea un ambiente de esperanza tan grande, está tan bien hecho, está tan bien organizado, que todo el dinero del mundo, para la gente que está en estas circunstancias, te aseguro que está bien dado. Algunos hemos trabajado muchísimos años y hemos cotizado todos los años esos correspondientes. Algunos hemos fumado y algunos nos ha dado un cáncer de pulmón. Y entonces, luego hay otros que no han fumado nunca y que tienen otros cánceres y que no tienen... Enrique, eso es otro tema. Y además, tú eres de una generación donde todavía no era tan meridianamente claro el daño que podía hacer el tabaco. Casi se imponía cuando era joven en la mil y todo esto, era algo de machos, de hombres. Y era una norma de educación sacar tu paquete no había tanta información. Claro, era una norma de educación ofrecer tabaco cuando tú ibas a fumar. Yo he fumado... Son cosas diferentes. Y no estoy hablando en ningún caso de que no se merezca el tratamiento un fumador, por supuesto que no. Cigarrillos de manzanilla. Eso me ha matado, don Enrique. Cigarrillos de manzanilla
cuando tenía 8 o 9 años. Eso acaba conmigo. Eso, creo que voy a acostarme esta noche pensando en el cigarrillo de manzanilla, ¿eh? Sí, señor. El cigarrillo de Los vendían, tiene que ser muy bueno. los vendían en los puestecillos y los comprábamos los críos para fumar como los mayores, Claro. para poder fumar como los mayores. Ahí Y venían luego todos. se empezaba a quitarle cigarrillos a los padres y a fumártelos cuando tenías 10, ya Madre tal. mía. Niños. En la familia de mi madre en Nochevieja te dejaban fumar y yo he fumado con 7 o 8 años un cigarro en Nochevieja y eras mayor y eras súper guay. Y claro, ahí empieza luego la adicción porque cuando tú quieres sentirte mayor con 14 años, pues fumas. Pero Pilar, yo creo que cada vez hay más concienciamiento social, ¿eh? Yo en las últimas bodas que he ido, yo creo que en las últimas 4 o 6 no han dado puro. Pero en cambio se vende más tabaco que nunca. Ah, Pues sí, bueno, lo en del la reparto boda, de los el puros en puro. la- y Pero se claro, vende más tabaco que nunca. Es verdad. Que no decae. Sí. Las Porque ventas la de mujer ha tabaco entrado no mucho en decaen, el ¿eh? mercado de fumar. Era raro hace... Vamos, decaen. cuando fumaba 2 paquetes diarios hace 40 años, era raro la mujer que Para fumaba, la rarísimo. Y ahora fuma más la mujer que el hombre. Sí, esa ha pasado. Que se han igualado muchos riesgos que antes eran solo de hombres, se han igualado con las estanqueros mujeres. dicen que no. Perdón. Los estanqueros. Mi amigo estanquero de la calle del Pilar Sí. me dijo no hace mucho que ha bajado un tanto por ciento altísimo el tabaco. Quizás porque los jóvenes vapean. Más. Eso sí, han cambiado. Prefiero- No lo sé, pero que ha bajado mucho Sí, la venta yo de cogí ese hábito por tontería, no siendo fumador, cogí el hábito del vape y me lo dejé. El vapi, ¿eh? Y es un debate también interesante, también este de los vapeadores. A mí lo que me parece mal es que lo lleven los críos. O sea, a mí no me parece mal como elemento de reducción de daños o en el mundo adulto para quien deja de fumar, que puede ser incluso una utilidad, reducción de daños. Pero lo que no me gusta es ver a los críos con los vapes en la comunión, que es que incluso en las comuniones. Si los hacen con formas Imagínate, de- Juan Me Pedro, parece indignante. Imagínate un profesor como Las un servidor, comuniones. profesor de instituto, fumando En en clase. una clase con 45 alumnos. Que fumaban Que también, te- casi todos. Sí, hombre. Pues todos fumaban porque se metían el tabaco ellos, pero Claro. que estaba Aparte. fumando yo. Ha cambiado la película, gracias Pero a Dios. gracias Claro, a Dios cuando se eso fumaba en cambió. las aulas. Y los médicos. Y los Yo he aviones. llegado a fumar en la Facultad Y de los Medicina. médicos, atendiéndote, los médicos fumando Claro, en que Eso medicina. que, cosas que nos en el caso de parecerían tu generación disparates. venís de algo normalizado completamente, pero que además que no se me entienda. Que vamos No a quiero seguir- no tratar Claro. a un Vamos a adicto. terminar la tertulia porque luego, además, precisamente voy a seguir hablando de sanidad, hombre, de otros aspectos también, con el presidente del sindicato médico que nos está esperando. 9:32 minutos. Gracias. La tertulia, Juanjo, Pedro, Enrique, Pilar y Pepe. Propicio día. Encantado como siempre.